Gloria a Dios. Qué bueno que... Denle un aplauso, déselo fuerte, claro que sí. Gloria al Señor. Qué tiempo tan hermoso de alabanza y adoración. Necesitamos de Dios. Necesitamos de Él. Y Él es el que vive. Y porque Él vive, nosotros podemos tener vida y vida en abundancia en Él. Bueno, me presento, mi nombre es Jim Contreras. Tengo la oportunidad el día de hoy de traer la palabra. Es una gran responsabilidad, pero el Señor es el que tiene gracia sobre nosotros. De verdad que Él trabaja en mi vida y trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Nuestro pastor Jaime le manda un saludo cordial a cada uno de ustedes. Créame que Él los ama y les manda un fuerte abrazo. Y el día de hoy vamos a continuar nuestra serie de Abraham. Las últimas 2 semanas hemos estado hablando de Abraham. Vimos cómo en la Torre de Babel las naciones fueron dispersas, pero por medio de Abraham esas naciones serán unidas y bendecidas. En Génesis 12 también vimos esta promesa y el llamado de Abraham. Y pudimos ver cómo Abraham responde en obediencia, a pesar de no saber a dónde se dirigía. Abraham responde en obediencia al llamado de Dios. Abraham dejó todo lo que conocía para ser obediente al llamado de Dios en su vida. Sin embargo, también la semana pasada, en el mismo capítulo 12, vimos que Abraham en un momento indicado miente. Y muchos de nosotros fuimos desafiados con esa palabra. Pero el pastor nos decía que no dejemos que dejar que nuestros miedos presentes nos hagan olvidar el futuro que Dios nos ha prometido. Y el día de hoy vamos a continuar nuestra serie de Abraham en Génesis capítulo 15. Entonces, si usted tiene su Biblia, le voy a pedir que vaya a Génesis capítulo 15 para continuar esta historia tan hermosa que vemos en la vida de Abraham. Y antes de empezar, permítame orar para que sea el Señor tomando la dirección de este tiempo y que sea el Señor hablando en nuestros corazones el día de hoy. Oremos, iglesia. Padre eterno, te damos gracias. Te damos gracias porque podemos venir acá y adorarte y darte alabanza de una manera libre. Te damos gracias, Señor, porque eres tú el que has trabajado en nuestras vidas. Prepara nuestros corazones el día de hoy para lo que tú tienes con nosotros. Te damos gracias porque a través de la vida de Abraham, Señor, podemos aprender mucho. Te damos gracias por tu palabra tan hermosa y en esta hora edifícanos. En el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Génesis 15 y empecemos con el versículo 1. Dice así, voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Tomemos una pausa, vamos a continuar más adelante, pero lo primero que me llama la atención es esta palabra, tiempo después. ¿Después de qué? La semana pasada estuvimos hablando de Génesis 12, hoy estamos empezando en Génesis 15. En Génesis capítulo 13, básicamente Abraham y Lot se separan. Y este primer versículo está ligado muy de cerca con el final del capítulo 14. Básicamente Lot había sido capturado con todos los bienes de Sodoma durante un conflicto que se había desatado. Cuando Abraham oyó acerca de esto, fue y rescató a Lot, que sería su sobrino. Fue y lo rescató junto con todos los bienes de Sodoma y los demás que habían sido capturados. Cuando Vera era el rey de Sodoma, se presentó con Abraham. Él simplemente quería que Abraham le devolviera los cautivos, las personas que habían sido llevadas cautivas. Y también simplemente le ofreció a Abraham que se quedara con todos los bienes que Abraham había recuperado, que se los quedara como recompensa. Sin embargo, Abraham rechaza esta oferta. Y esto usted lo puede ver al final del capítulo 14. Abraham rechaza esta oferta porque no quería que Vera, el rey de Sodoma, tomara el crédito de que él fue el quien enriqueció a Abraham y lo hizo grande. Imagínense por un momento, wow, una oferta, un rey con tantos bienes, con tantas cosas. Abraham va y pone en riesgo su pellejo, como decimos en mi país, pone en riesgo su vida y trae y rescata a los cautivos. Y el rey de Sodoma simplemente quería que le devolvieran los cautivos, las personas, y que Abraham se quedara con las riquezas.
Pero Abraham dice que no a esto. Me imagino que hubiéramos hecho nosotros, que alguien nos ofreciera, qué sé yo, un Lamborghini, millones de dólares y nosotros decir, no, tranquilo. Esto es básicamente lo que está haciendo Abraham. Y yo pienso que Abraham tenía presente en su corazón la promesa que Dios le había hecho. Él sabía que Dios le prometió que iba a ser una nación grande a través de él. Y lo más seguro es que esta es la razón por la cual Abraham no acepta los bienes que le ofrecieron. Él sabía que Dios era el que lo iba a engrandecer y no el hombre. Iglesia, Dios nos bendice de una manera en que nadie jamás podrá hacerlo. Sí, es verdad que el hombre, la humanidad quizás nos pueda ofrecer muchas cosas, pero nada de eso se puede comparar a la bendición que nosotros tenemos en nuestro Señor. Gloria a Dios. Y qué hermoso es ver esto, que después de estos acontecimientos, después de que Abraham le dice que no a esta oferta tan jugosa, esta oferta tan buena, después de que Abraham rechaza estos bienes materiales, Dios le dice, no temas. Porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. En otras versiones dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Y tu galardón será sobremanera grande. Y en muchas ocasiones, no solo en este texto, pero en muchas ocasiones en la Biblia vemos esas palabras, no temas. No temas. Porque si es verdad, cuando estamos en el camino de agradar a Dios, a veces las cosas van a ser difíciles, pero recuerda, iglesia, no temas. Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Abraham puede confiar en Dios porque Dios lo es todo. Dios le garantiza a Abraham protección y una recompensa mayor a la que cualquier hombre pudiera ofrecer. Incluso cuando rechaza una oferta que le cambiara la vida. Pero el único que puede cambiar una vida verdaderamente es nuestro Señor. Iglesia, solo en Dios podemos encontrar nuestro refugio. Dios es el que nos protege y provee por nosotros. El Señor de nosotros, Él es el Señor de nosotros y por lo tanto nosotros no debemos de tener temor. Debemos de confiar en Él. Y continuamos leyendo versículos 2 y 3. Dicen de la siguiente manera, Abraham le respondió, oh soberano, oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. ¿Qué pregunta la que le hace a Abraham? ¿De qué sirven todas tus bendiciones, oh Señor, si no tengo descendientes, si no tengo un hijo? Abraham quería dejar su herencia para un hijo propio de él y no para un siervo. No teniendo hijo, Abraham tenía que su siervo Eliezer fuera su heredero, puesto que esta era la ley en ese entonces. Y vemos cómo Abraham estaba hablando en base a sus limitaciones humanas. Abraham no se estaba enfocando al 100% en lo que ya el Señor le había prometido, sino que se estaba enfocando en sus limitaciones. Abraham se enfoca tanto en sus limitaciones físicas a tal punto que básicamente le está echando la culpa a Dios. En 2 ocasiones, tú no me has dado. Tú no me has dado. ¿De qué sirve que me bendices de esta manera si aún no tengo hijos? Y mi siervo es el que va a ser el que va a obtener toda la herencia. Y pienso yo que de la misma manera así somos nosotros. Tenemos muchas promesas en la Biblia, pero aún así en ciertas ocasiones seguimos cuestionando a Dios. Y seguimos poniendo la culpa en Dios. Abraham lo está haciendo. Y así somos nosotros, pero iglesia, una vez más, no te enfoques en tus limitaciones. No te enfoques en tu condición actual, sino enfócate en lo que ya el Señor te ha prometido a través de su palabra tan hermosa. Vayamos ahora a Génesis, versículos 4 y 5. Después el Señor le dijo, vamos a ver cuál fue la contestación de nuestro Dios a Abraham.
Y dice, después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham fuera y le dijo, mira el cielo, y si puedes, cuenta las estrellas, esta es la cantidad de descendientes que tendrás. Y me gusta mucho ver cómo Abraham primero decía, no, tú no me has dado hijos, no, tú eres esto, tú eres lo otro. Y el Señor le contesta, no, tu siervo no será tu heredero. Dios le prometió un hijo y descendencia tan numerosa como las estrellas. En términos humanos, esto era imposible, puesto que Sarai ya no estaba en edad para tener hijos. Sarai o Sara, la esposa de Abraham, no estaba en edad para tener hijos. Pero Dios es el que hace lo imposible posible. Él es el único que tiene el poder para que nuestras limitaciones humanas, cuando nosotros pensamos que no podemos hacer nada más, Dios puede ir mucho más allá que eso. Él es el que hace lo imposible posible. Y usted puede ver esto en Lucas 18:27. Él tiene el poder. Cuando yo reflejo en mi vida y veo la manera en que el Señor ha trabajado, Él ha derribado muchos gigantes. Como ustedes lo conocen, algunos de ustedes quizás tenemos visitas. Yo vengo de Venezuela y la situación económica en mi país no es la mejor. No es la mejor. Nuestra moneda ha bajado por el suelo. Y el simple hecho de estar acá en los Estados Unidos, el poder ir a una universidad acá y el haberme graduado, eso era algo imposible para mí. Pero el Señor en su bondad derribó barreras económicas. El Señor en su bondad, lo que parecía imposible para mí, lo hizo posible. Y creo y sé que muchos de nosotros han visto la mano del Señor en nuestras vidas. Gloria a Dios. Y es que el pacto que Dios hace con Abraham sobrepasa cualquier limitación. Abraham se estaba preocupando por algo para el cual ya Dios tenía una solución. Dios básicamente le está dejando saber a Abraham que no se enfocara en su situación actual, sino que se enfocara en la promesa de Dios. Iglesia, siempre tenemos que tener nuestros ojos puestos en Dios, no en nuestras limitaciones. Nos dice su palabra que pongamos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, porque cuando nosotros desviamos nuestra mirada y nuestro enfoque del Señor, ahí es cuando viene el temor, ahí es cuando viene la duda. Pero si nosotros estamos enfocados en el Señor, no en el pastor, no en un hermano o una hermana, no, en el Señor, porque el Señor es el que es perfecto. El Señor es el que ha dado su promesa y si Él ha prometido, Él es fiel y justo y cumplirá. Gloria a Dios. Versículo 6 nos dice de la siguiente manera: y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Es verdad, al principio Abraham no podía ver más allá. Por eso habla con Dios. Y luego que Dios habla, él creyó. Y solo así Abraham pudo ver más allá de sus limitaciones. Necesitaba de Dios. Iglesia, aún en medio de tus limitaciones humanas, créele a Dios. Aún en medio de cualquier cosa, créele a Dios en lo que Él ya ha prometido, en lo que Él ya ha establecido en su hermosa palabra. Solo Dios conoce lo que es mejor para nosotros. Todos los miércoles estamos estudiando los atributos de Dios. Y unas semanas atrás estábamos estudiando la omnisciencia de Dios, de cómo Dios lo conoce todo. Dios lo conoce todo, inclusive cuántos cabellos, cuántos pelos tenemos nosotros en nuestra cabeza. Él sabe qué es lo que está por delante, Él conoce el pasado, presente y futuro. Y si Dios lo conoce todo, Él conoce que hay más allá de aquella tribulación, que hay más allá de aquella prueba. Por eso debemos enfocarnos en Dios y no en la prueba. Porque nosotros no podemos ver que hay más allá de esa limitación, pero nuestro Dios sí puede ver más allá. Porque Él lo conoce todo. Abraham creyó la promesa de Dios y Dios lo declaró justo. Y esta verdad de la justificación por medio de la fe también la vemos en Gálatas y en Romanos.
Veamos lo que dice Gálatas capítulo 3, versículos 6 al 7. Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 7. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Vayamos a Romanos capítulo 4, versículo 3 al 5. Pues las escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona los pecadores. Iglesia, en muchas ocasiones pensamos que se trata de nosotros, de lo que yo puedo hacer para obtener la fe, de lo que yo puedo hacer para obtener favor de parte de Dios, pero no es así. No es así. Es por medio de esa gracia iniciadora de Dios. Él es el que decide enviar a su Hijo. Él fue el que decidió amarnos. Por eso Abraham, cuando escucha a Dios, cree. Él cree en aquel Dios. Génesis 15, versículos 17 al 18. Y ya esto es al final del capítulo y dice así: después de que el sol se puso y cayó la oscuridad, Abraham vio un horno humeante y una antorcha ardiente que pasaban entre las mitades de los animales muertos. Entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y dijo: yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta el gran río Éufrates. Básicamente, para confirmar la promesa de un descendiente, de su simiente, y para confirmar que iba a haber una tierra, Dios dio a Abraham un simbolismo significativo para hacer este pacto con él. De acuerdo con la costumbre de los antiguos orientales, para hacer un pacto, ambos contrayentes pasaban entre las partes divididas de los animales sacrificados, simbólicamente dando fe o testimonio que daban fianza de sus mismas vidas en cumplimiento del convenio que habían hecho. Esta era la costumbre. Al momento de hacer un pacto, ambos contrayentes, el que está prometiendo y el que va a recibir, ambos tenían que pasar por el medio de los animales que habían sido sacrificados. Ahora, en Génesis 15, solamente Dios, cuya presencia está simbolizada por el horno humeando y la antorcha de fuego, pasó entre las partes de los animales que habían sido sacrificados. Solamente Dios. Mientras que Abraham fue simplemente un espectador de esta exhibición maravillosa de la gracia gratuita de Dios. ¿Y a qué me estoy refiriendo con todo esto? Permítanme ponerlos en contexto. Básicamente, las Escrituras nos está diciendo que este pacto era un pacto incondicional y su cumplimiento dependía solo de Dios. Su cumplimiento dependía solo de Dios. Y si vemos las Escrituras más adelante, es cierto que Abraham falla en el siguiente capítulo y tiene un hijo con una de sus siervas en vez de su esposa. Actuó en su humanidad, pero a pesar de esto, nosotros sabemos que Dios cumple su pacto, porque nunca se trató de la humanidad de Abraham, sino se trató de la perfecta voluntad y de la fidelidad del pacto de Dios con Abraham. Gloria a Dios. Abraham no hizo un pacto consigo mismo, no. Dios es el que hace un pacto con él. Por eso, a pesar de nuestras fallas, Dios siempre es fiel a su palabra. Dios es siempre fiel a su palabra. Muchos de ustedes tienen hijos, yo todavía no. Y no importa que hagan su hijo, yo sé que ustedes van a continuar amando a sus hijos. ¿Verdad que sí? Es un amor que no tiene explicación.
¿Cuánto más grande es el amor de nuestro Padre Celestial? Porque somos humanos. Vamos a fallar, estamos en la carne. Pero no se trata de nosotros, sino se trata de esa gracia hermosa de nuestro Padre. Él es el que hace el pacto. Gloria a Dios. Y veamos lo que dice Romanos 4, versículo 13 al 16. Y dice, obviamente, la promesa que Dios hizo de dar la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Versículo 14. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta, porque simplemente podemos cumplir la ley y ya. Y la promesa no tiene sentido. Versículo 15. Pues la ley siempre trae castigo para los que tratan de obedecerla. La única forma de no violar la ley es no tener ninguna ley para violar. Así que la promesa se recibe por medio de la fe. Es un regalo inmerecido. Y vivamos o no, de acuerdo a la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Y sé que quizás para algunos esto suene muy complicado. Quizás para algunos es la primera vez que escuchamos un tipo de mensaje acá, de esta manera. Pero simplemente quiero que sepas, iglesia, que si lo podemos poner de una manera simple, es que no se trata de nosotros. No se trata de lo que yo pueda hacer, sino se trata de lo que ya Cristo hizo por mí. Porque si se tratara de nosotros, de seguir la ley, créame que en un día ya hemos rompido casi toda la ley. Pero no se trata de eso, sino se trata de un nuevo pacto que Dios hace con nosotros a través de la persona de Cristo. Y en muchas ocasiones en nuestra vida tratamos de hacer las cosas como si yo pudiera tener el control, como si yo pudiera la capacidad de justificarme a mí mismo. Pero no es así, iglesia. Dios es el que nos muestra su gracia. Porque nosotros somos incapaces, mientras estemos en esta carne, somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Solo Dios, en su bendita misericordia y bondad, le plació enviar a su Hijo para morir en aquella cruz por ti y por mí. Y el día de hoy me gustaría que nos pusiéramos de pie y vamos a cantar acerca de esa fidelidad tan hermosa de Dios. Y vamos a cantar a Dios. Y después de que cantemos voy a subir una vez más y me gustaría compartir otros textos. Pero adoremos a nuestro Dios el día de hoy. De su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Su fidelidad tan profunda y tan real en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, fidelidad, fidelidad. Su fidelidad tan profunda y tan real en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad.
así sobre sus pies, quiero que leamos juntos Romanos capítulo 4, versículos 18 al 25. Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que, por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Versículo 20. Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y debido a su fe, Dios lo consideró justo. Y el hecho de que Dios lo considerara justo no fue solo para beneficio de Abraham, sino que quedó escrito también para nuestro beneficio. Porque nos asegura que Dios nos considera justo a nosotros también si creemos en Él. Quien levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Y permítame hablar primeramente a aquellos que ya conocen de Dios, aquellos que llevan un largo camino, ya sea largo o corto en la fe. Quiero decirte que sigas creyendo en Dios, de que aún en medio de tus limitaciones, créele a Dios, créele a su palabra hermosa, santa y divina. Confía en Dios, porque su palabra nos dice de que sí, vamos a tener tribulaciones, pero que confiemos, porque ya Jesús ha vencido al mundo. Así que, iglesia, sigue creyendo en Dios. En medio de cualquier adversidad, sigue creyendo y confiando en Dios. Y para aquellos que quizás nos visitan por primera vez o que nos están viendo en línea, permítanme unos minutos para explicar de qué se trata esto. De cómo es posible de que Dios está diciendo, si tenemos una fe como Abraham y si creemos en Él, seremos salvos. ¿De qué se trata esto? Efesios 2:8 dice de la siguiente manera: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La versión Reina Valera lo pone de esta manera: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hay una verdad. Cristo vino y habitó en esta tierra. Cristo vino y vivió una vida perfecta, la cual ni tú ni yo podíamos nunca haber vivido. Y Él vino por amor. Porque ¿qué es lo que pasa? Al principio de nuestra serie, ¿de qué hablamos? Del pecado. Porque el pecado entró al mundo y esa es una realidad. Y el pecado es todo aquello que desagrada a Dios. Y la palabra nos indica de que la paga de este pecado es la muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, esto no se trata de lo que tú puedas hacer. Esto no se trata de tus propias fuerzas. Esto se trata de gracia. Esto se trata del favor de Dios, algo que ninguno de nosotros merece. Pero Dios, que es grande en misericordia y en gracia, envió a su Hijo. Así que allí donde tú estás, si aún no has recibido este regalo hermoso,
Si esta es la primera vez que escuchas de este Jesús, el cual nosotros adoramos hoy, y el día de hoy quisieras tomar una decisión y decirle: Señor, he intentado muchas veces hacer las cosas a mi manera, pero hoy entiendo que el único que me puede rescatar, el único que me puede justificar, el único que puede mostrarme gracia y favor eres tú. Si ese eres tú el día de hoy y hoy quieres entregarle tu vida a Jesús, porque reconoces que necesitas un cambio en tu corazón, allí donde tú estás, brevemente quiero que extiendas tu mano, la levantes, por favor. Dios te bendiga allá atrás. Gloria a Dios. Otra mano levantada allá atrás. Esas manos que están levantadas, Dios les bendiga. Quiero que sepa que los quiero guiar en una oración y quiero que repitan detrás de mí, pero esta oración no salva a nadie. Lo que salva es la gracia del Señor, y si tú crees en tu corazón de que Cristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y no se trata de lo que tú puedas hacer, sino de lo que ya Cristo hizo en tu vida. Y aquellos que levantaron sus manos, por favor, toda la iglesia, incline su rostro y vamos a orar. Y allí donde tú estás, por favor, repite esta oración. Dios, reconozco que soy un pecador. Reconozco que te he fallado, de que no hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Y Señor, hoy creo en ti. Creo que enviaste a tu Hijo unigénito a morir en esa cruz por mí. Y así como Abraham creyó en ti, Señor, hoy quiero creer en ti. Tengo muchos problemas, muchas dificultades, pero sé que en ti hay un plan perfecto. Dios, perdona mis pecados y límpiame con tu sangre preciosa. Te doy gracias porque depende de ti y no de mí. En nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Para aquellos que han hecho esta oración el día de hoy, esto no termina acá. Eres salvo por gracia, pero somos llamados a vivir en santidad. Y acá hay una iglesia que quiere ayudarte en este proceso. Iglesia, el Señor les bendiga. Que el Señor sea cuidando de cada uno de ustedes. Y espero que tengan una hermosa semana y gracias por acompañarnos el día de hoy. Dios les bendiga. Dios te bendiga, iglesia. Hasta el próximo domingo. Quedan despedidos.